A partir del mes de junio, entraron en vigor diversas reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, en las que se contemplan varias modificaciones a la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales que emite el SAT. Recordemos que esta opinión es el documento oficial en el que se determina si un contribuyente se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y es necesaria para celebrar contratos con gobierno, acceder a estímulos o subsidios fiscales, realizar diversos trámites ante las autoridades tributarias y obtener autorizaciones en materia fiscal. Un ejemplo de ello es que para que se autorice la suspensión de actividades de una persona moral, se debe de contar con opinión de cumplimiento positiva. También se ha convertido en un instrumento que cada vez más se comienza a utilizar comúnmente entre los particulares, para conocer cuál es la situación fiscal de algunas personas, ya que en algunos casos es exigido como requisito para iniciar operaciones comerciales con nuevos proveedores o por instituciones financieras para otorgar créditos. En las reglas se prevén nuevas causales por las que dicha opinión deberá emitirse en sentido negativo, por lo que les comentaremos sobre esas nuevas causales y qué es lo que debemos hacer cuando no estemos de acuerdo con la opinión negativa. Ahora bien, para la emisión de dicha opinión, la autoridad considerará estos nuevos supuestos. Primero, que el contribuyente esté localizable en su domicilio fiscal. En el caso de personas morales, excepto las que tributen como coordinados por flujo de efectivo o que realicen actividades primarias, que en las declaraciones provisionales de impuestos sobre la renta normales o complementarias hayan declarado cero ingresos nominales, pero hayan emitido comprobantes de ingresos vigentes en el mismo periodo. Para los contribuyentes del régimen de acumulación por flujo de efectivo, que en el ejercicio no hayan presentado más de 2 declaraciones consecutivas con cero ingresos percibidos y emitidos FDIs de ingresos vigentes durante esos periodos. Por último, el no estar listado en el listado definitivo de contribuyentes que realizan operaciones simuladas de acuerdo al artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Una de las novedades del nuevo formato es la inclusión de la cadena y el sello digital, elementos que le otorgan mayor certeza respecto a su origen, ya que con el código bidimensional que contiene el documento se puede verificar la autenticidad del mismo. Precisado lo anterior, es indispensable para cualquier contribuyente saber cómo proceder en caso de que su opinión se emita en sentido negativo, pues en algunos casos, como ya mencionamos, ese documento es vital para las empresas. Para desvirtuar las inconsistencias señaladas en la opinión, se deberá presentar vía buzón tributario o a través del portal del SAT un caso de aclaración en el cual el contribuyente deberá realizar los razonamientos por los cuales estima que es incorrecta la apreciación de las autoridades, así como las pruebas con las que acredite su dicho. Se debe tener en cuenta que existen diversos plazos para que la autoridad resuelva la aclaración, los cuales van desde 3 hasta 6 días, dependiendo del supuesto por el que se emitió la opinión negativa. También se debe considerar que la presentación de la aclaración no es tan fácil como parece, por lo que el contribuyente deberá ser acompañar por un especialista que lo oriente en todas las etapas de la instancia, ya que lo ayudará, en principio, a tener muy clara y precisa la causa que originó la opinión negativa, y a partir de ahí lo apoyará formulando los argumentos suficientemente claros y precisos para combatir lo aseverado por la autoridad. También el consultor nos auxiliará a organizar e integrar adecuadamente las pruebas idóneas para solventar las inconsistencias y a dar el seguimiento oportuno al trámite, incluso a hacerle llegar a la autoridad la información adicional que requiera. Respecto a dicho trámite y resolución del caso de aclaración, el SAT cuenta con un documento interno denominado Estrategias Operativas para la Atención y Seguimiento de Aclaraciones Relacionadas con la Opinión de Cumplimiento, en el que se establece la metodología e información de la plataforma de datos de ese órgano que deben verificar los funcionarios tributarios para resolver los casos, atendiendo a cada una de las hipótesis por las que se puede omitir la opinión en sentido negativo. Bajo el contexto descrito y tomando en cuenta lo señalado hasta el momento, a manera de recapitulación, debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero,
La opinión de cumplimiento se ha convertido en un documento que ya se ha venido utilizando con mayor frecuencia para conocer la situación fiscal de los particulares con los que se celebran operaciones o con los que se van a celebrar transacciones, y que en caso de tenerla en sentido negativo, podemos tener problemas o rechazos para efectuar algunas operaciones. Segundo, se adicionaron a la resolución miscelánea fiscal de 2019 nuevas causales para considerar la opinión de cumplimiento en sentido negativo, entre las cuales destacan la presentación de declaraciones manifestando cero ingresos cuando el contribuyente haya emitido CFDIs de ingresos en ese periodo o que el contribuyente no esté localizado en su domicilio fiscal. El mecanismo para modificar el sentido de la opinión de cumplimiento es la presentación del caso de aclaración. Y por último, antes de iniciar y durante la tramitación del caso referido, el contribuyente deberá acompañarse de un especialista en materia fiscal, pues para desvirtuar las causas por las que se emitió la opinión negativa, se debe tener muy claras las presuntas irregularidades y a partir de ahí realizar las manifestaciones oportunas para combatirlas, así como también exhibir las pruebas precisas para apoyar esos razonamientos, tareas las cuales el asesor o consultor tributario realizará de manera impecable. Sin más que agregar, les reiteramos que si requieren el acompañamiento de un profesional durante el trámite para rectificar el sentido de la opinión de cumplimiento o de cualquier otro trámite en materia fiscal, pueden contactarnos y de inmediato un consultor especializado se acercará a ustedes. Gracias. Castillo Borbolla y Asesores, forjando la actualización de forma práctica y proactiva.